destacable el método muestreo porque nosotros en la carrera vemos muy poquito eso, tampoco y tampoco Mm. hemos hecho ninguna práctica, entonces nos mete un poco en de qué manera meternos al campo, a sacar muestras y a medir. Buenísimo. Sí, lo mismo con los análisis de los datos. Está re bueno. Más allá de que no Sí, esté terminado lo de los nombres y eso, nos viene re bien, me parece. Está muy útil. sí, sí, está re bueno. Yo cuando cursé estadística me acuerdo que te recambia la cabeza cuando tenés que intentar probar una hipótesis, por ejemplo. ¿Qué datos tomar? O si tenés que ir a mirar un campo, no puedes cortar todo el pasto de todo el campo. Bueno, ¿qué vas a medir finalmente? Y tener este tipo de metodologías y muchas veces bibliografía de referencia, porque no es que uno tiene que saber todo. A veces simplemente saber dónde buscar la información o tener el teléfono de alguien que sepa y que te ayude. Eso es clave. Bueno, vamos con sensores remotos. Esta sería como la otra pata que les contaba antes, además de tener la información de campo, uno también quiere poder estudiar a una escala más grande, justamente porque hay mucha heterogeneidad y porque a veces el esfuerzo de muestreo es tan grande que uno no llega. Esto te permite tener una escala mayor de estudio. Entonces, bueno, básicamente el objetivo fue también comprender la productividad forrajera a escala de paisaje. Este es un manuscrito que ya envié, estoy esperando la respuesta de la revista. Bueno, también estudiamos el mismo área de estudio que les contaba antes y con este índice de vegetación normalizado, que es uno de los métodos más comunes para estudiar la productividad vegetal. En particular, la imagen que les puse antes, que es la que está ahí abajo, es el sensor Spot 6, que esto es muy importante que vayan entrando en tema, es que hay un montón de sensores nuevos y hay muchos que son gratuitos. En este caso, bueno, justo este no es gratuito, pero por ser investigador en la CENEA, que es la Comisión Espacial de Argentina, te facilita estas imágenes, o sea, las puedes conseguir gratuitamente, demostrando que estás investigando, que son imágenes que en realidad se compran para el país, pero bueno, uno las puede pedir para un trabajo de investigación. ¿Y por qué usé este sensor? Bueno, justamente porque es un sensor que tiene muy alta resolución espacial. O sea, cuando uno habla de sensores remotos, hay básicamente dos grandes grupos, los sensores activos y los sensores pasivos. Los sensores pasivos, como está ahí el grafiquito, son sensores que básicamente captan la energía que reflejan los objetos del Sol. El Sol impacta en la superficie, parte de esa energía se absorbe por la superficie y parte de esa energía se refleja. Lo que hace el sensor pasivo es captar la energía reflejada por el Sol. Como les contaba, los sensores remotos permiten estudiar grandes superficies en largos y detallados periodos temporales, mucha información gratuita disponible y cada vez hay información más detallada. Y acá lo que les contaba, esto de resolución temporal y espacial. En resolución temporal se refiere a, por ejemplo, en un sitio que yo estoy estudiando, cada cuántos días pasa el satélite a medir. No sé, pasa cada 15 días, pasa cada un mes o pasa cada un día. Cuanto más frecuente sea la pasada del satélite, tengo más resolución temporal y por lo tanto puedo estudiar mucho mejor. ¿Se acuerdan esta curva de productividad? Que en mi caso es lo que yo estoy estudiando, ¿no? Pero según el objetivo, me puede servir para muchas otras cosas. Y la resolución espacial se refiere a el tamaño del píxel, o sea, es cuál es la unidad mínima de información en tamaño que me da el sensor. Justo antes comentaban de que hay píxeles que son como de 5 hectáreas y eso, bueno, puede ser útil en lugares que son más extensos, pero por ejemplo en este caso tenemos la presencia de los árboles. Y, ahora les voy a explicar por qué es muy importante poder separar la información de los árboles de lo que no es árbol a la hora de estudiar productividad forrajera. Bueno, como vemos acá, esto es básicamente
¿por qué se puede usar el índice de vegetación normalizado para estudiar la productividad? En el eje X tenemos la longitud de onda. Si uno agarra la luz y, bueno, tenemos zonas que uno puede ver, o sea, cuando uno ve los colores, eso es el espectro visible, que eso básicamente son los colores del arco iris, pero hay un montón de radiación que emite el Sol y que emiten los objetos que están alrededor nuestro, que no podemos ver con los ojos, pero que existen, y que los sensores pueden captar. Básicamente es toda la radiación que está fuera del rango visible. Entonces, como vemos acá en el gráfico de la derecha, hasta 700, más o menos, un poquito más, es o sea, creo que entre 300 y 700 es la longitud de onda que podemos ver nosotros. Después de 700 ya no podemos ver. Entonces, en el eje Y tenemos la reflectancia. O sea, ¿se acuerdan esto que el sensor está midiendo cuánto refleja la superficie que yo estoy estudiando? Entonces, si por ejemplo, tenemos suelo desnudo, que es la línea roja, ¿qué pasa? Tenemos básicamente, puede ser un color, imagínense un color marrón, un color rojo, sin vegetación, y si nos vamos fuera del espectro visible, es como que continúa casi plano, y bueno, esa es como la forma de un suelo que no tiene vegetación. En cambio, si ponemos el sensor en un lugar donde hay vegetación, que es la línea verde, ¿qué es lo que pasa básicamente? La vegetación, ¿de qué color la vemos? En general, o la gran mayoría. ¿Verdad? Verde. ¿Por qué? La vemos verde porque la vegetación absorbe las longitudes de onda del rojo y del azul. Lo que tanto, o sea, absorbe, pero no tanto, es lo verde, es lo que más refleja la vegetación y por eso la vemos verde. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa? Fíjense cómo cambia la recta cuando uno pasa de un suelo desnudo a la vegetación. Fíjense que tanto el rojo, el verde y el azul bajan. ¿Eso por qué? Porque es todo lo que la vegetación está absorbiendo. Entonces, todo eso baja. ¿Sí? Fíjense que hay un pico acá, este pequeño piquito. No sé si ven el mouse. Pero este pequeño pico que está acá es el pico del verde, que es bueno, justamente el color que vemos. Y en cambio, fíjense cómo se comporta lo que no vemos, lo que está a la derecha del 700. ¿Qué le pasa? Díganme ustedes. ¿Qué le pasa a la derecha? Hay una pendiente abrupta. ¿Alguien se anima a contar cómo se comporta la vegetación en comparación con el suelo desnudo? Si pudiera repetir, Nazareno, que no se escuchó. Ahí dijo que hay una pendiente abrupta, sin una Ah. bajante. Bien, perfecto. O sea, hay un gran cambio en lo que es el rojo lejano que sube, o sea, sube y queda alto hacia toda la derecha, fíjense que se mantiene siempre alto. Entonces, para estudiar la productividad forrajera o cómo se comporta la vegetación en general, si uno estudia la diferencia que hay en esta zona y en esta zona, básicamente encuentra de que lo que es visible baja, porque la vegetación absorbe radiación, y lo que es infrarrojo sube. Entonces, básicamente lo que hace el IBN, igual acá, no puse la fórmula del IBN, pero voy a escribir acá. Es el infrarrojo menos el rojo dividido el infrarrojo más el rojo. ¿Sí? Esa es la fórmula, disculpen la desprolijidad, pero básicamente lo que hace es hacer una diferencia entre el infrarrojo, que es lo que está a la derecha, menos el rojo, que se usa el rojo porque es lo que más absorbe la vegetación y más lo representa, dividido la suma. Entonces, en la medida de que yo tenga cada vez menos suelo desnudo y más vegetación, el índice va a ir subiendo, ¿sí?
Esto básicamente es el índice que se usa para estudiar cómo se comporta la vegetación. Como está acá abajo, hay este recuadro que es productividad primaria neta. En el año 72, este señor Montis hizo una fórmula para modelar la productividad, que es básicamente una multiplicación entre la radiación que llega al sitio por la radiación, o sea, fotosintéticamente activa que absorbe la vegetación, por la eficiencia en el uso de esa radiación. Esta variable básicamente depende del sitio. O sea, cuanto más al ecuador me vaya, los rayos inciden de forma más perpendicular, entonces tengo mayor radiación incidente. Es una variable de sitio y es fácil de obtener según la ubicación en el planeta. Después está, bueno, cuánto de la radiación finalmente es absorbida por la vegetación. Es esta variable. Esta es la que se estima con el índice de vegetación. Y después está la eficiencia en el uso de la radiación, que esto depende de, por ejemplo, cuánta agua hay en un lugar. Porque quizás la vegetación está verde y uno ve el color verde, pero esa vegetación no está fotosintetizando porque, por ejemplo, no hay agua. Entonces, en ese caso, uno tiene que conocer cómo se comporta la vegetación que está estudiando para ajustar la curva. Pero bueno, esto quizás es bastante complejo, no los quiero marear, pero lo que uno hace con el IBN es tener una de las variables del modelo y teniendo varios puntos, uno puede ajustar una curva y estimar este coeficiente que le falta. Entonces uno puede estimar más o menos cómo es la eficiencia del uso de la vegetación forrajera, por ejemplo, de los pastos, y asignarle un valor y después estimar la productividad. Pero uno teniendo esta variable ya predicha, conociendo el IBN, puede predecir la productividad. Pero fíjense qué importante que es la radiación incidente. O sea, un lugar que no está recibiendo luz, finalmente yo tengo que conocer cuánta radiación le llega al suelo, en este caso si estudio la productividad forrajera del estrato inferior, para saber cuánto está produciendo. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué les decía que es importante la resolución espacial? Porque si, como contaban antes, mi píxel tiene un tamaño de 5 hectáreas, por ejemplo, y lo intento utilizar en mi área de estudio, ese píxel va a estar capturando información tanto de los pastos como de los árboles. Y en realidad, todo lo que es producción de biomasa de los árboles, la vaca no llega a comerse eso. O sea, está inalcanzable para el animal. Entonces, estimar la productividad forrajera con el IBN con píxeles tan grandes daría lugar a error, porque uno encontraría un IBN altísimo, pero eso no es todo lo que el animal puede comer. O sea, es productividad de biomasa, sí, pero ¿es realmente forrajero eso? O sea, ¿es accesible para el animal? No, no es accesible. Entonces uno tiene que usar este índice con mucho cuidado de ver dónde está midiendo y qué estoy prediciendo. ¿Se entendió eso? Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces, justamente por esto que les explicaba recién, lo que hice en mi doctorado fue algo que tampoco vi que se ha hecho en otros lugares, por lo cual fue bastante novedoso, fue estudiar los bosques, pero estudiar solamente los sitios que no son copas de árboles o no son arbustos, o sea, que no son estos árboles bajos, donde el animal no puede llegar a pastorear. Entonces, con este sensor que se llama Spot 6, tiene una resolución espacial de 0,5 metros. Como la imagen de más calidad tiene esa resolución, lo cual es muy alto. Entonces, eso permite generar este tipo de imágenes que, fíjense, que más o menos uno puede llegar a distinguir lo que es un bosque, lo que es roca, lo que es río, lo que es apertura o zona de pastizal.
Entonces, básicamente lo que hice fue con este tipo de imágenes, hacer una clasificación supervisada, que esto es, se hace con imágenes satelitales, que básicamente lo que hace es decir, bueno, yo previamente, de forma manual, te digo, bueno, esto para mí es una apertura, esto para mí es agua, esto para mí es un bosque denso, como está acá marcado. Entonces, habiendo indicado previamente yo qué es cada lugar, le pido al sistema de que me clasifique lo que aún no sé qué es, basándose en la información que yo le di. Entonces lo que hace eso es generar este tipo de mapas. Fíjense qué pasó. Todo lo que era bosque me lo clasificó como verde. Lo que era apertura de canopeo me lo puso como marrón. Lo que es agua azul y lo que es roca me lo puso como gris. Entonces, yo tengo un mapa donde espacialmente ya conozco donde hay zonas de pastizal o zonas de bosque. Entonces, ahora sí, yo lo que hago es estudiar cómo se comporta el IBN, pero ¿en dónde? Solamente en los sitios que yo sé que son de pasto. ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, O sí. sea que, Bueno, entonces básicamente fue eso. Y una cosa que se agrega es que el IBN en este sensor yo lo puedo calcular solamente con píxeles que son un poquito más grandes, que son de 6 metros, porque es así como da la información el sensor. Bueno, entonces hice esto que les conté antes, o sea, hice en todo el área de estudio este trabajo y hice este estudio de estudiar cómo se comporta el IBN en las aperturas solamente y a cada apertura yo le agregué información de precipitación, temperatura promedio, orientación de ladera, tipo de vegetación y también agregué las variables de paisaje. Hay un montón de variables de paisaje y eso es re interesante, no solo para lo que es productividad, sino por ejemplo biodiversidad, lo que es diseño del paisaje para, por ejemplo, conservar la biodiversidad. Son estudios que cada vez se están haciendo más debido a cómo el hombre está impactando la naturaleza y cómo va degradando y va generando estos parches, ¿no? Y cómo la biodiversidad remanente se tiene que adaptar a lo que queda del paisaje. Bueno, hay un montón de estudios muy interesantes que si les interesa les puedo dar de material de lo que es biodiversidad y cómo el paisaje les afecta a esto. Pero bueno, en mi caso yo lo estudié con la productividad. Bueno, básicamente este es un resultado general. Cada puntito gris que ven acá es una apertura del bosque y estas son todas las variables que estuve analizando a ver cómo se comportaban. Y bueno, básicamente lo que encontré fue que la productividad en primavera, que es cuando arranca la temporada de crecimiento, se relacionó mucho con la temperatura media anual, y con la pendiente y con la altitud. ¿Sí? Como conocerán, en primavera es el momento donde, ¿cómo se llama? Donde más cantidad de agua hay en el suelo. Entonces, en ese momento quizás el agua no sea el limitante, sino que el mayor limitante es la altitud, la pendiente o la temperatura, ¿no? Y bueno, en este caso la precipitación creo que no lo había incluido, o había pasado algo, no recuerdo en este momento. Pero bueno, si vemos a lo que es la productividad forrajera en verano o en otoño, que es cuando termina el momento, o sea, después que pasa, que se pierde un poco de humedad del suelo por la productividad de la vegetación, ya la productividad pasa a estar más correlacionada, o sea, las flechas apuntan hacia el mismo sentido, eso quiere decir que hay correlación, con otras variables, como pueden ser la orientación de ladera húmeda y variables de paisaje como el área, el perímetro y demás. Esto la verdad que resultó ser bastante novedoso de su trabajo, o sea, cómo la productividad estaba muy relacionada con cómo estaba dispuesto el paisaje. Así que, bueno, de eso habla un poco mi trabajo y bueno, estos son un poco los resultados. O sea,
un poco nos preguntamos, o sea, ¿cómo puede afectar el paisaje a la productividad, ¿no? O sea, ¿qué relación puede haber? Y una cosa que pensamos es que los árboles que están alrededor, sí. ¿Con qué programa haces estos gráficos, Fabi? ¿Con R? Esto es todo con R. O sea, el gráfico de la izquierda es con R, el de la derecha es con Excel. Pero los análisis son todos con R, que es un software gratuito y de acceso libre. Sí, lo aprendemos a usar. Ah, perfecto, buenísimo. Bueno, esto me lo enseñó Lucas, no sé si lo tiene la Lucas de profesor, pero todo esto, o sea, lo que es los modelos predictivos de la derecha me los enseñó Lucas. Y bueno, básicamente lo que encontramos fue esto, ¿no? De que la productividad dependía mucho de la altitud en primavera, pero que empezaba a depender de cómo estaba dispuesto el paisaje en la apertura. O sea, si la apertura tenía, por ejemplo, mucha área, mucho perímetro, o sea, que era una apertura grande, eso parecería de que reduce la productividad en verano y en otoño, ¿no? Ese fue el resultado. Después uno pasa ahí a empezar a pensar, bueno, ¿por qué pueden estar pasando estas cosas? Y lo que encontramos fue un poco lo siguiente, que, bueno, como conclusión es que el IBN, la metodología que aplicamos nos permitió estudiar el IBN en el campo y por lo tanto la productividad forrajera, que tanto valores regionales como de paisaje, de la productividad. Y acá con respecto al paisaje, lo que pensamos es que las diferentes aperturas del canopeo, en este caso, no sé, un claro que es mucho más grande, quizás pierde más agua porque recibe más radiación, entonces para fines del verano va a ser menos productivo justamente porque tiene menos agua. Entonces ahí un poco pensamos cuáles son los efectos que podría estar teniendo este borde, ¿no? de la apertura. Por ejemplo, lo que encontramos era que en primavera que haya más árboles alrededor hacía que el parche sea menos productivo. Entonces lo que pensamos es que justamente el árbol está sombreando al pasto y eso hace que crezca menos el pasto por el sombreado. Y en cambio en verano, quizás lo que pensamos es que hay una facilitación porque el sombreado de los árboles permite de que el suelo pierda menos cantidad de agua, entonces que se mantenga la productividad a lo largo del tiempo. Entonces parecería de que el paisaje es una variable importante a la hora de planificar un campo o ordenarlo si uno está pensando en producir forraje para los animales. Bueno, y esto es lo que queda por hacer, que es, por lo menos en mi tesis, que es correlacionar lo que les contaba, lo que yo encontré de los datos satelitales con datos de campo, o sea, poder correlacionarlos, y generar los modelos que yo los estoy ya eligiendo, pero me falta armarlos, que es a escala regional, con un R cuadrado del 50%, o regionalidad de sitio, que es un poquito más, ¿sí? Y bueno, otras cosas para hacer que están buenas es sumar esto, un poco lo que me tiene que pasar a Andrea, ya que la tengo acá, la voy a pinchar para que un día lo hagamos, que me tiene que pasar, porque ellos tienen un montón de datos de productividad de otros años. Entonces, cuando uno aumenta el N, uno puede predecir mejor la productividad porque justamente ajusta mejor el modelo. Así que eso es algo que querría hacer, pero no sé si en la tesis voy a llegar a hacerlo. Y buscar alguna metodología, justamente como la apertura de canopeo fue súper importante a la hora de predecir productividad, buscar alguna forma de estimar esta apertura de canopeo sin tener que ir al campo y ir a medir todo el campo, porque es mucho trabajo de muestreo. Entonces, eso es como otra cosa interesante para hacer. Sí. Todo el análisis estadístico que vos nos estuviste mostrando está basado en la utilización de los sistemas satelitales. No, no todos. Todo lo que fue de campo lo hice con datos de campo. Bien. Con las transectas. Pero de la parte última que nos mostraste, no utilizás esos datos, ¿no? Exacto. No utilicé el dato de campo, pero fíjense que el dato, o sea, lo que yo estoy prediciendo es IBN y no es productividad. Entonces ahí, para hacer ese enlace entre IBN y productividad, necesito los datos de campo. Después,
La productividad máxima que habías alcanzado, que habías encontrado, perdón, era de 5.000, ¿no? Mira, esto fue un año que en realidad no fue tan productivo, esto fue el 2021, pero creo que el 2019 o el 2020, uno de estos dos que fue más lluvioso, llegó como a 9.000 en lo del Ostra, que fue el sitio más húmedo, ¿no? Pero sí, los valores de productividad son altísimos. Es extraña la baja productividad de los ambientes de pastizal, ¿no? Pero bueno, también correlacionada con las variables que mencionabas recién de cobertura arbórea y por lo tanto de evapotranspiración. Sí, sí, la verdad que eso es notable. O sea, aún no hice análisis de por qué podría estar dando en este año, ¿no? Tan baja productividad o en comparación. Pero, por ejemplo, en este caso, el matorral mixto fue reproductivo. Claro, quizás este año fue el año que llovió un poco menos, porque fue el último, y el sombreado parece que fue importante, ¿no? O sea, como que el sombreado permitió aumentar la productividad en un año seco. Sí, 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 esto, la verdad que está interesante lo que me estás comentando. Está para analizarlo realmente. Después, otra consulta. Cabe mencionar que todos estos datos están tomados en sitios que no han tenido ningún tipo de intervención forrajera, ¿verdad? Es decir, no son sitios en donde se haya generado un mejoramiento de las especies o una siembra de pastura. Bueno, esto que contás está buenísimo que decís, porque, o sea, los campos son campo natural, que no son pasturas. Pero las especies presentes son la mayoría, las forrajeras, son la mayoría exóticas. Justamente por lo que les contaba antes, como al ingresar el ganado a pastorear estos bosques, las especies nativas suelen ser desplazadas, porque justamente no están adaptadas al pastoreo. Entonces, ese nicho que queda libre es ocupado por especies que son tolerantes, en este caso porque son rebrotantes, al pastoreo. Y muchas de ellas quizás fueron sembradas cerca de, o sea, quizás cerca del casco, incluso llegaron por el viento o por otras razones, pero son especies exóticas que no estaban previamente en estos bosques. Entonces, realmente está re bueno pensar cómo el sistema o la naturaleza se adapta también a los ambientes. En este caso, el ambiente fue modificado porque ingresó el animal. Un animal que nunca antes había estado en ese ambiente. ¿Qué pasó? Las especies que no son tolerantes desaparecen. ¿Cuáles desaparecen? Ninguna, no. Aparecen especies que realmente son tolerantes porque pueden rebrotar. Y a pesar de que no fueron sembradas, como decís vos, no es que donde yo me di, ahí sembraron, las especies llegaron. Llegaron porque tienen formas de, justamente, de reproducirse y de propagarse, como puede ser con el viento, con los animales. Eh, pero sí, donde yo me di, no hubo siembra. No hubo siembra, pero las especies están. Y especies exóticas. Bien, tengo dos preguntas más. Después, en función a lo que creo que era el título de tu tesis, la regeneración del ciprés y el coigüe, ¿qué correlación encontraste entre la producción de materia seca, es decir, entre la PPNA y la regeneración de dichas especies? Bueno, esa como primera pregunta, la dejo ahí. Sí, bueno, ese es el capítulo conclusivo, que todavía no. O sea, como les contaba, todavía tengo los dos muy frescos, pero lo que les puedo mostrar es lo que está acá, que yo me di regeneración a campo. A ver, ¿dónde está? Acá, no. Acá. No, acá no está No, tenía que mostrarte otro gráfico, que no lo puse acá. No, ahora está que lo busco, porque lo tengo por acá, bueno. Bueno, si no, no hay problema, no quería molestar. No, no pasa nada. Está bueno eso, porque justamente es lo que estamos estudiando nosotros, que es, bueno, qué compromiso hay finalmente, ¿no? Entre producir más o El, que se tenga. el martes hay un seminario de IRNAT, ¿no? No sé si vos estás vinculado también con ellos, que es precisamente este tema, de Dania Pillani. Sí, sí. Yo he trabajado con ellos, no mucho, pero se los conozco y a veces
bueno, interactuamos un poco, pero sí, trabajan en temas similares. La verdad que lo voy a escuchar, pero no llegamos a compartir, o sea, un trabajo en conjunto, pero sí los conozco y están en el mismo tema. Aquí que busco el análisis. Clausuras. Bueno, te voy a mostrar este gráfico que fue quizás el más... cuando uno intenta predecir, como que busca, más allá de explorar cómo se hacen los datos, es bueno, finalmente cuál fue la relación, ¿no? Entre la variable que yo quiero predecir, que es regeneración, y la presencia o no de pasto. Así que para que te comparto esta pantalla. Ahí está. Decime si podés ver el gráfico este. ¿Se ve el gráfico ahí? Se ve chiquito, pero se ve. Sí, es re chiquito, disculpen. No, ahí mejor, ahí mejor. Sí. Bueno, básicamente lo que estamos viendo acá es, en el eje X tenemos las fechas, ¿no? Porque yo sembré código y ciprés en el campo y después fui a medir cuánto había y fui a medir cuáles son las variables que afectaron, ¿no? Que haya o no regeneración. Y con respecto al pasto, apareció la variable pasto y apareció solo al final, o sea, después de que pasó 1 año y medio, hubo mayor regeneración, fíjense, cobertura sin pasto, en sitios donde no había pasto, hubo más o menos un 50% más de regeneración con su coeficiente de error. Pero lo que está bueno, fíjense que este coeficiente de error no llega a tocar el 0, con lo cual uno puede concluir con su grado de error de que finalmente tiene un efecto, y es un efecto positivo de que no haya pasto en el ambiente donde se regeneran las plántulas. ¿Por qué? Porque si hay pasto, el efecto es opuesto, ¿no? Es menos 50 o menos 75. Con lo cual, sí, por ahora, igual me falta, te voy a analizarlo, el efecto que encontramos es que sí, que la presencia de los pastos estaría afectando la regeneración, pero como vemos, hay un montón de variables, no es la única, ¿no? Fíjense que lugares donde más llueve, casi sí nos dio de que hay más regeneración donde más llueve. También hay más regeneración donde hay más pendiente, y esto es notable. Y bueno, ¿qué tiene que ver la pendiente con la regeneración? Bueno, acá está el factor ganado, que evidentemente el ganado no va a sitios con mucha pendiente, entonces las plántulas pueden regenerar mejor, porque no se las comen básicamente. En pastizal, fíjense, que sea pastizal, dio que hay muy poca regeneración. En este caso no sabemos el efecto propio de la cobertura, pero ya que quizás es la falta de sombra, quizás es tanto pasto que hay, quizás es, no sé, otras especies que están interactuando. Pero bueno, que sea pastizal ya está indicando de que ahí no ocurre regeneración. O que el ganado está siempre pastoreando, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, estaba buena tu pregunta. Pero todavía me faltan quizás gráficos más lindos para poder mostrar. Sí, ¿algo más? Yo tengo una consulta Gracias, Fabián. sobre el método de muestreo. Hiciste mediante el método de jaulas, y si podrías contar tu experiencia de ventajas y desventajas sobre esa metodología, sabiendo que vos decías que una de las cosas era evitaba la herbivoría de otros animales, pero también un poco lo aísla de la dinámica ecológica de alrededor. Entonces, es un poquito.
si vos viste algunas desventajas de usar esa metodología. No, la verdad que está muy buena. Lo que sí tiene, como decís vos, un sitio clausurado, después de un tiempo, en este caso ya pasaron como 3 años de que las instalé o 4, uno va viendo que la comunidad vegetal, justamente porque el ambiente es diferente, porque no hay ganado, empieza a cambiar. Entonces, uno puede estudiar la productividad, no sé, 1 o 2 años en ese lugar, pero después ya esa clausura deja de representar al ambiente donde está instalada, justamente porque la ausencia de la herbivoría hace que la comunidad vegetal cambie y por lo tanto que no represente lo que yo estoy estudiando. Claro, Entonces, podrías ¿cómo? arrastrar un error de interpretación. Tal cual. Entonces, yo la instalé y bueno, medí 2, 3 años, listo, ya está. Si yo quiero volver a usarla para medir productividad, bueno, tengo que correrla a un costado. La verdad que este tipo de clausuras me las recomendó acá quien les da clases, Andrea, y la verdad que son muy cómodas para trabajar porque son fáciles de colocar, o sea, después que está armada, uno tiene que cada vez que va a medir, armarla y desarmarla, y son súper cómodas. Y bueno, justamente evitan, fíjense que tiene malla cima y malla gallinera, o sea, la malla cima evita el ramoneo de la vaca y el caballo o la oveja, y la malla gallinera evita el ingreso de liebre. Entonces, fíjense cómo uno tiene que estar atento a todas las variables, porque si no, después te llevas una sorpresa poco grata de que se comieron todo tu pasto y qué pasó. Entonces, sí, está tan buena esa metodología. Buenísimo, gracias. Bueno, Fabio, la verdad, no sé, ¿queda alguna pregunta más? A mí como duda no, pero bueno, tenía en consideración los datos del plan de manejo que estuvimos estudiando, Andrea, en donde en el Mallín Alto, aproximadamente a 900 metros sobre el nivel del mar, había una PPNA de 8 toneladas. Me parece extraña esa correlación entre bueno, la altura y la productividad neta. Y bueno, y estos datos que nos está compartiendo Fabio, ¿no? Como interesante, quizás hay alguna otra variable en el medio. Bueno, Fabio, él está, Fabio Nazareno está hablando de Cacique Follel. Como un trabajito final, les pasé el plan de manejo, viste, de la estancia, y la idea es que analizaran el método, ¿no?, de estimación del balance forrajero, ¿no?, entre oferta y demanda. Y Nazareno está hablando de la productividad que da en Pampa Linda. Ya que nunca subí a ese lugar. Ah, ¿no subiste ahí porque tus clausuras están más abajo? Claro, sí, sí. Bueno, yo creo que ahí influye muchísimo la ubicación, el paisaje, porque, digamos, si bien es alto, pero es un lugar donde es casi como un mallín con buen drenaje. Entonces, y está incluso bastante resguardado, o sea, como protegido de, por ejemplo, los vientos. No es un pastizal de altura. O sea, no cumple con los requisitos de la ubicación del paisaje de un pastizal de altura. Está como una hondonada un poco más elevado que, por ejemplo, donde está la zona más baja de la estancia, que es donde está el casco. Yo creo ahí es donde ahí se pusieron unas clausuras, Fabio, para la evaluación del plan. Yo no sé si vos llegaste a ver ese plan alguna vez. Lo tengo, pero no lo vi en detalle. Pero es tal cual. O sea, si es un lugar con agua, o sea, si el agua no es limitante, fíjense en los modelos la importancia que tiene el agua. O sea, que sea un sitio con alta precipitación, prácticamente el modelo te define casi toda la productividad. O sea, si ese machine, más allá que esté un poco más alto, que quizás esta otra variable que es la evapotranspiración. Si es un machine que tiene mucha agua y no le falta agua durante el año, va a ser reproductivo, porque es la principal limitante, piensen. Así que así es clave la vibración del paisaje. También lo del Ostra, por ejemplo, tiene
la inundación casi todos los años del río. Entonces, claro, ahí tampoco casi le falta el agua. Entonces, fíjense cómo lo que ustedes, no sé si habrán visto algo de fisiología vegetal, ¿no? Pero cuando la planta no tiene factores limitantes, crece. Y bueno, ahí se ven los valores de productividad de Cacique Follel, que evidentemente no le falta el agua en ese lugar, ¿no? Sí, es interesante pensar desde lo productivo en este sitio en el cual, bueno, en lo del Ostra en particular, ¿no? Bueno, en todos esos campos en donde hay cursos de agua que lo atraviesan mayormente, es decir, cómo quizás optimizando ese recurso mediante una intensificación o mediante simplemente un diseño de predio adecuado al objetivo productivo, se puede incrementar la producción notoriamente, ¿no? Y de alguna forma disminuir el impacto en otras áreas que se desean resguardar, como puede llegar a ser el bosque o un área de mayor riesgo ecológico. Totalmente, sí, está re bueno eso que decís. Así es. Porque incluso a veces el ganado pastorea en bosque, y ustedes acá ven un poco los datos, ¿no? Como los sitios con más sombreados o de bosque alto tienen muy poca productividad. Entonces, ¿cuánto gano en productividad y cuánto pierdo en perder el bosque? Este era lo que veíamos antes, ¿no? O sea, quizás si yo pastoreo un bosque alto, la cantidad de forraje, fíjense que es muy baja, y yo estoy perdiendo un montón de servicios ecosistémicos que quizás los puedo no tocar el bosque y como acá decían, no me acuerdo quién habló, maximizar o mejorar la productividad en sitios que hoy son un pastizal y que quizás no proveen tantos servicios como un bosque, ¿no? Así que sí, está re bueno Sí, eso. totalmente. Sí, sí, yo creo que hay que como tener en esas, a la hora de pensar, bueno, en mantener la producción forrajera, la producción ganadera, quiero decir, en estas regiones, hay que pensar en esa, ¿no? En la ubicación en el paisaje, ¿no? La variable, como que una variable clave para pensar en esa intensificación, ¿no? Sí, sí, yo me acuerdo de Cifredi que me decía, y allá se jubiló lamentablemente, lo perdimos, pero me Sí, decía, una posibilidad es decir, bueno, de tal cota para arriba, que no haya ganadería, justamente, vieron como vimos, de que la altitud es un factor limitante, o sea, más allá de que yo pierda el bosque y lo deje solo para forraje, quizás sea poco también. Entonces, maximizar la productividad en sitios que hoy ya están degradados, que hoy son más productivos a nivel de forraje, y intentar no utilizar los bosques ya existentes o los que son altos, justamente para tener un equilibrio en lo que es servicios ecosistémicos y producción de forraje, ¿no? totalmente, totalmente. Buenísimo. Bueno, Fabio, yo no sé si queda alguna cosa más, no te quiero robar tanto tiempo. No, está bien. Si queda alguna pregunta más. Por acá no quedaron dudas. Buenísimo, muy agradecidos con la presentación. Por nada. Bueno, Fabio, muchísimas gracias. La verdad, un lujo y un placer escucharte. Y bueno, éxitos ahí con el final de las conclusiones y obviamente contá conmigo para sumar más N. Quizás después de la tesis, pero ahí sumamos esos datos también, ¿eh? Dale, perfecto, Andrea. Bueno, gracias por invitarme, gracias chicos por participar. La verdad que me gustan los comentarios que hicieron, o sea, por lo menos me gusta el nivel que llegan a cuarto año y bueno, ojalá que puedan seguir aplicándolo a tantas cosas que hoy en día hacen falta. Eh, Creo que tienen muchísimo trabajo para hacer, lamento decirles, o sea, en el buen sentido, ¿no? Tienen mucho trabajo para hacer. Trabajo van a conseguir seguro. Así que bueno, nada, si quedó algo pendiente, André, después me comunicás y bueno, nada, gracias por la invitación, la verdad que yo también aprendí mucho. No, la verdad, muchísimas gracias, Fabio, en serio. Bueno, Muchísimas eh, gracias. te liberamos, que descanses y bueno, gracias por dedicarnos tu tarde de viernes. Por favor, es un placer. Bueno, nos vemos, gracias. Que sigan bien, ¿eh? Chao, gracias. Chao, Chao. chao. Bueno, nosotros nos quedamos un rato más, ¿sí? No se me escapen, no se me escapen.